Es momento de liderar tu vida y de convertirte en el CEO y estratega de tu vida y de tu negocio. Bienvenidos a este nuevo segmento. Hola, hola, muy bienvenido a esta nueva serie y a un nuevo episodio de The Diary of an Entrepreneur. Si es la primera vez que me escuchas, bienvenido. Mi nombre es Angie Ávila, tu host, y soy emprendedora desde los 8 años y empresaria. Camino a ser empresaria, porque te voy a ser 100% honesta, en este momento de mi vida estoy todavía trabajando en los sistemas para soltar mi empresa al 100%. Y eso era algo que me costó mucho entender. Por mucho tiempo yo pensaba que el tema de ser empresario era solamente creértelo, por así decirlo, y crear una empresa en Estados Unidos o en donde sea que vayas a estar o donde sea que crees empresa, tener nómina, tener cosas que pagar, etcétera, etcétera. Y al final me di cuenta de que no es así y hoy justamente vamos a hablar de eso, pero antes quiero darte la antesala a esta nueva serie. Esta serie se llama Coffee Vibes CEO. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del vibes que debemos de tener como CEOs de nuestra vida y de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento y de todo lo que sea nuestro entorno como emprendedores, como directores de orquesta y como protagonistas de esta historia llamada vida. Así que me va a encantar muchísimo compartir contigo todo lo que vamos a estar trabajando estos 7 días. Esta serie va a estar enfocada durante 7 días, desde hoy al próximo lunes, cerramos el próximo lunes, y es una serie que me emocionaba muchísimo hacer porque de verdad algo que me pasa y es que yo hago episodios muy largos. Estos episodios van a ser mucho más cortos para lo que va a ser este podcast, y este mes de abril viene cargado con muchas cosas porque viene la serie, viene también un nuevo segmento dentro del podcast del diario que son entrevistas a personas que admiro increíblemente, personas que son ese tipo de personas que te gusta sentarte a conversar por horas simplemente para ver cómo va su vida, ver cómo piensan, saber cómo ellos están ejecutando las cosas, inspirarte, motivarte y hacer lo que tienes que hacer. Soy fiel creyente de la colaboración, soy fiel creyente de que juntos crecemos mucho más rápido, y es por eso que mi empresa se llama Biplash. Creo que nunca había hablado de esto y quiero aterrizarlo. Biplash es mi empresa, el nombre de mi empresa. Y se llama Biplash porque es vibra expandida. El B, o sea, la B, cuando tú ves cómo se escribe, es con B de vida. Y el plash es como tal cual, un splash. Entonces, Biplash es justamente lo que es la vibra expandida, porque cuando nosotros estamos vibrando en una sintonía, y en este caso obviamente busco la vibración alta, eso se expande y eso es lo que buscamos. ¿Y cómo se expande? Cuando una sola semilla comienza a florecer, comienza a invadir, por así decir, otras personas, otras áreas dentro del jardín, que hace que también comiencen a florecer. Entonces se vuelve muy mágico y majestuoso, y de eso se trata Biplash. Biplash es una empresa que cree de una reconstrucción de identidad, de una reconexión con mi verdadera identidad, mi yo superior, mi esencia. Y vamos a estar hablando justamente de eso. En este mes de abril también se lanza mi libro, que me encanta mucho poder decirlo porque este libro tenía años queriéndolo lanzar y al final lo había escrito por muchísimo tiempo, y cada vez que me sentaba a escribir mi libro volvía y cambiaba cosas porque quería integrar toda mi vida prácticamente en este libro, y me di cuenta de que no, y me di cuenta de que soy no solamente un libro, sino varios. Y esto es algo bonito de asumir porque estos libros lo que hacen es que tú comiences a verte desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Y está el ángulo de la familia, está el ángulo de la amistad, está el ángulo de
los negocios, de todo lo que sucede dentro de los negocios, de las fases de los negocios. Entonces me emociona mucho porque este mes de abril pasan muchas cosas súper bonitas, además de que es mi mes de cumpleaños y tenemos muchas cosas que hacemos dentro del negocio en este mes de abril. Es un mes bastante movido. Vamos a tener un bootcamp el 23, 24 y 25 de abril, el primero y único del año donde lo vamos a hacer en este formato, que son 3 días de forma intensiva donde vamos a estar trabajando lo que es la metodología de Vive Method, que es mi metodología, donde hablamos de cómo crear negocios auténticos desde tu identidad, de esta identidad de tu yo superior, construyendo todos los sistemas que necesitas y construyendo al final un legado. Porque de eso se trata. Siento que el ser empresario es poder dejar un legado en el mundo y en mi caso me gusta mucho la frase agente de cambio. Para mí, hacia allá voy. Eso soy y eso quiero expandir, que seamos agentes de cambio. Una vez alguien a quien amo con todo mi corazón me dijo, mi misión es dejar la casa mejor de como la encontré. Y eso me pegó porque es algo que él dijo en palabras lo que yo sentía. Y es lo que normalmente hago con las personas con las cuales me rodeo. Mi misión es dejar la casa mejor que como la encontré. Y cuando hablo de mejor, no hablo desde el yo egoísta, donde hablamos de, bueno, soy la que, desde mi juicio, desde esta parte de cómo yo veo el mundo, sino desde cómo esta persona se puede potenciar, desde su yo auténtico, desde su yo superior. Y esto me llama mucho la atención porque desde aquí descubro muchas cosas y muchas verdades de las personas. Y esta nueva sección del podcast de Coffee Vibes SEO también es una sección que vamos a estar haciendo una vez al año en esta época, en abril justamente, porque es algo que quiero comenzar a ritualizar. Yo soy fan de los rituales, me fascina levantarme a las 4, 4:30 de la mañana, algunas veces 5 de la mañana, a hacer mi meditación o a hacer escritura, a hacer mi ritual de mi café. Bueno, el café lo cambié por cacao. De hecho, este podcast se llama Coffee Vibes, pero ahorita estoy con mucho dentro de mi mente Cacao Vibes, porque el cacao está cambiando mucho la forma en la cual estoy haciendo las cosas dentro de mi vida también. Pero me gusta mucho esta parte del ritual porque siento que esta parte del ritual me permite mantenerlo como un hábito y el saber que una vez al año voy a estar haciendo esto y saber que esta es la primera edición de este ritual y de todas las cosas que voy a estar incluyendo en mi negocio me va a dar mucho más estructura y más orden. Y de esto también voy a hablarte en los siguientes episodios de la rapidez, de la dopamina, de muchas cosas que están sucediendo hoy por hoy, de la inteligencia artificial, obviamente, de lo bueno, de lo malo, de lo que nos puede potenciar y también de lo que nos puede alejar y desregular y también hacernos más lentos. O sea, de hacernos más lentos en lo que antes éramos más rápidos y hacernos más rápidos en lo que antes o en lo que de alguna manera deberíamos de vivir en más suavidad. Entonces, este, esta serie se enfoca mucho en trabajar cómo tú puedes pasar de un freelance apasionado a un CEO estratega de tu vida y obviamente de tu negocio. Y quiero hacer rápidamente lo que sería esta definición de freelance. ¿Cómo yo defino un freelance? Yo emprendí desde hace más de 11 años, ya casi 11 años, este es mi año número 11, por cierto, y en mi negocio, ya con mi marca de Angie Ávila, porque antes había emprendido en el 2012, pero con una marca llamada Publinotips, que eran publicidad, noticias y tips, y lo hice con una amiga, pero al final no funcionó. Pasaron unos 3 años y ahí fue cuando ya decidí otra vez lanzarme al ruedo de crear un emprendimiento y esta vez le puse mi nombre de Angie Ávila. Angie Ávila era mi marca y lo hice al principio porque dije, bueno, vamos a ser mi primer cliente dentro de la empresa en algún momento en la cual quería crear. Y aquí me voy a trasladar a la Angie de 8 años que tuvo su primera máquina de escribir y su
primer contacto con el mundo de las ventas y del emprendimiento a través de su mamá, que mi mamá vendía por catálogo. Tenía su trabajo tradicional, pero también vendía por catálogo y me encantó cuando llegó el kit a la casa con su cuadernito, con su cajita, con todas las cositas que tenía un catálogo, o sea, este tipo de empresas en ese momento que me impresiona mucho el hecho de que estamos hablando desde hace 12, no, estamos hablando de hace 20 años aproximadamente, o más incluso, porque esta empresa ya tenía mucho tiempo en el mercado y todavía sigue estando al aire. Y todavía el tema de las ventas por catálogo es algo que funciona increíblemente bien, igual que el multinivel, igual que muchas otras empresas y muchos otros tipos de negocio que al final pensamos que iban a diluirse, pero de una u otra manera el ser humano está conectado con el propio ser humano. Y eso es algo que vamos a hablar en el episodio dedicado únicamente a la IA, porque si bien es cierto que ahorita estamos en una época totalmente distinta, o sea, nunca antes vista literalmente, donde nunca antes habíamos tenido una competencia, por así decirlo, que pudiese dejarnos en un punto donde tenemos incertidumbre total porque no sabemos hacia dónde va realmente, es algo que, aunque eso exista y tengamos esta incertidumbre, el ser humano va a querer seguir estando con el ser humano y va a querer seguir compartiendo esa calidez, esa familiaridad, esa cosa que nos hace sentir en hogar, incluso cuando muchas veces hemos estado solos o hemos pasado por momentos. Entonces, The Vibe Method nace justamente de esa ruptura que tuve en ese punto en donde yo comencé este negocio con mucha ilusión, con mucha emoción, pero luego me perdí en el proceso. Y cuando me pierdo, comienzo a recordar a esa niña de 8 años, a recordar qué era lo que le movía, qué era lo que le hacía sentir, qué era lo que le hacía vibrar, qué era lo que movía su energía. Y me encontré con una foto de cuando estaba en tercer grado. Tenía mi camisita blanca, mi pantaloncito de colegio, mis boticas y tenía no estaba en cuarto, porque el libro decía cuarto grado, y tenía un libro que decía cuarto grado, que era un libro llamado Caracol, y yo tenía mi cabello largo, una pollina o capul, como le llaman en su país, y estaba haciendo el símbolo de paz y amor. Desde entonces a mí me ha movido lo que es la B en mi vida, o sea, la B pequeña de vida, que es este símbolo también de paz y amor, que de hecho también lo tengo tatuado en mi cuerpo, literalmente un tatuaje en el tobillo. Y no me había fijado todas estas conexiones de cómo a mí me encantaba el reggae, me encantaba la playa, me encantaba mucho toda esta parte de tranquilidad, de chill, de disfrute, de vida, de paz, de pacificidad y pasividad. Y de cómo eso por mucho tiempo lo vi como algo en contra de mi vida, porque el mundo de los negocios necesitas la parte agresiva, necesitas la parte de energía masculina al 100. Y cuando te hablo de energía masculina al 100 no quiere decir que tú no vayas a estar trabajando desde tu feminidad, sino que sí hay una parte de masculinidad, o sea, de tu energía masculina que también hay que trabajar, al igual que hay que trabajar una parte de energía femenina al 100. Y el balance es 100% necesario, pero necesitas también hacer las paces con ambas energías. No es como que bueno, yo soy mujer y voy a trabajar solo desde la feminidad y demás, porque tu energía femenina trae. Sí es cierto, pero la parte de negocios, cuando tú tienes que ver un contrato, cuando tú tienes que tomar una decisión, eso lo tomas desde tu energía masculina. Es más, desde ambas energías. Por eso a mí nunca me gusta hacer como que la salvedad de las dos, porque para mí es una misma energía fluyendo, o sea, no hay como energías, es la misma energía fluyendo en el universo contigo. Y el entenderlo así hace que yo esté muy tranquila, que esté muy pasiva. Porque cuando te digo que yo tenía un conflicto con esto, de que era una persona súper pasiva y yo veía los negocios de alguna manera un poco más agresivos, yo sentía que no encajaba, sentía que tenía que hacer las cosas como el entorno me lo estaba pidiendo, como el entorno te está
me estaba llevando a ello. Es decir, los webinars de cierta manera, con frases de súper escasez, con frases de técnicas de persuasión que al final algunas rozaban incluso en lo ético, con decir, o sea, cuando hablo del no ético me refiero a que no, es que solamente son 30 cupos y terminas metiendo a 45 personas, o sea, si son 30, son 30, a eso me refiero con lo poco ético. Y esas son estrategias de marketing que realmente se utilizan y se van a seguir utilizando para generar esta escasez y urgencia. Entonces yo decía, wow, estoy operando mucho desde allí, no me gusta, no me siento cómoda, me estoy perdiendo, siento que esa niña ya no es la misma persona. Cuando hablo de niña, hablo de cuando yo comencé mi camino, ya no estoy conectando con ella, me perdí. Y llegué a un punto en donde me miré al espejo y no me reconocía, me despersonifiqué por completo. Ahí comencé como un proceso interno de, bueno, necesito encontrarme. También el entorno que él tenía en ese momento era un entorno muy nocivo para mí porque hacía que de una u otra manera yo estuviese, o sea, yo misma me encontrara en un modo víctima todo el tiempo. Es decir, no tomaba responsabilidad, no tomaba el control porque dejaba que el exterior lo hiciera, y cuando comienzo yo a darme cuenta de que había dejado el control y comienzo a darme cuenta de que estaba en modo víctima, que no me estaba tomando responsabilidad y que estaba adicta a esa situación, es cuando yo digo, basta, o sea, ya esto es momento de cambiar. Tuve la gran fortuna de que siempre he tenido buenas relaciones, y no te hablo de gran cantidad de relaciones, hablo de personas que llegan a mi vida en los momentos exactos, que son personas que se sientan en cuando voy en el tren, porque esta vida es como un tren desde mi punto de vista, que esta persona se subió en X parada y se sentó a mi lado y estuvimos hablando por determinado tiempo, y esa conversación, solo una conversación, hizo que yo pensara, hizo que yo analizara, hizo que yo dijera, wow, es real. Y solamente con ver la perspectiva, ni siquiera fue un consejo que me dio. Y desde ahí yo comencé a darme cuenta, comencé a decir, ok, es mi responsabilidad, requiero de amor, requiero de amarme más que nadie en la vida, y a partir de aquí es que yo comienzo a construir y deconstruyo todo lo que había estado haciendo. Termino la sociedad en la que estaba, termino la relación en la que estaba, suelto por completo. Me, me duele porque era una identidad que había creado alrededor de ello, y comienzo a apoyarme de mí misma, del entorno, nuevo entorno, ese entorno de estas personas que ni siquiera me dan un consejo, que simplemente estaban allí y me abrazaban y me entendían, y lo más importante de todo era que me aceptaban. Y cuando hablo de me aceptaban, era que yo jamás sentí juicio de parte de estas personas hacia mí. Y recuerdo que uno de mis amigos me dijo, hagas lo que hagas, no te pierdas, porque jamás voy a juzgarte por algo, jamás voy a criticarte por algo, simplemente voy a estar ahí para cuando tú me necesites, y si yo veo que algo está sucediendo, te lo voy a decir, pero jamás pienses que te voy a juzgar. Hagas lo que hagas. Si hoy me hablas mal de una persona, por ejemplo, y mañana estás con esa persona otra vez, no pasa nada. Yo te entiendo, te abrazo, solo no te alejes porque estoy aquí para ti. Y esas palabras me hicieron tan feliz porque fue como, wow, qué lindo que tenga este tipo de personas a mi alrededor. Y a partir de ahí, y por eso es que te cuento como que todo esto para que tengas un poco más de contexto sobre mí, si es la primera vez que me escuchas, porque bueno, tengo ya más de 180 episodios en mi podcast, como para que te pongas al día con todo. Pero bueno, desde ahí comencé a ver cómo yo estaba operando mi vida, y vuelvo al punto en donde el freelance apasionado, ¿quién es? Cuando yo emprendo, yo era una persona que emprendía con pasión, que hacía las cosas con mucha emoción, y que al final no tenía estructura, no tenía arquitectura, no tenía algo que me permitiera a mí escalar, y facturaba casi que por suerte,
porque era como, bueno, me voy a tener una relación con esta persona, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, hago lo otro, me muevo aquí, me muevo allá, publico, etcétera, pero no había un sistema, no había una estructura, lo hacía como un juego para mí y siempre fue un juego para mí por muchísimo, muchísimo tiempo, incluso en sociedades seguía siendo un juego porque no nos tomábamos el tema de los ingresos en serio y demás, hasta que descubro que así he estado operando en toda mi vida. Es decir, la comida, no había un sistema para la comida, el ejercicio, ¿qué era eso del ejercicio? El tema de las relaciones, las amistades, las citas conmigo, o sea, no tenía ningún tipo de sistema, simplemente era como que lo que estaba haciendo en el día y ya. Y cuando tú eres freelance y tú comienzas en negocio, un emprendimiento, normalmente tú tienes clientes, cobras, quizás tienes algunas que otras estructuras como para decirle, dar una factura o saber cómo funciona lo que le vas a entregar al cliente y demás, pero todo ese dinero te lo gastas, o sea, no haces más nada con él y no vas creando las cosas. Ahora, cuando tú comienzas a operar desde un director, desde un CEO, y no cualquiera, sino una estratega, tú comienzas a ver todas las áreas en perspectiva de tu negocio. Lo mismo sucede con la vida. Comienzas a ver todas esas áreas que están flaqueando, en las cuales estás flaqueando. Entonces comencé a ver, bueno, ¿qué estoy yo diciéndome cada día en mi vida cuando me levanto? Bueno, son pensamientos de listo, eliminado. Ok, ¿qué estoy comiendo yo? ¿Cómo estoy cuidando mi alimentación? Muy mal, o sea, yo era una persona que comía pizza todos los viernes con todo lo que implicaba la pizza, que si bueno, nunca tomé refresco, que si ¿cómo se llama? Lo que viene como las donitas dulces o películas, y eso era yo todos los viernes. Y así comía dulces, todas las tardes comía un postre, una torta de chocolate, por ejemplo, y poquito a poquito así veía esto como parte de amor hacia mí cuando me di cuenta de que esto no era amor hacia mí, era descuido total, porque no entendía lo que le hacía a mi cuerpo, no entendía cómo le afectaba a mi cuerpo. Igual empezó con el ejercicio, o sea, yo era una persona que era súper sedentaria, comienzo a hacer ejercicio, comienzo a de verdad trabajar en mi físico, a moverme más allá de la parte de cómo yo me veía, sino simplemente moverme porque ya yo quería comenzar a liderarme, quería comenzar a tomar responsabilidad. Por mucho tiempo había dejado de hacer ejercicio porque la persona con la que yo estaba no me acompañaba a ir al gimnasio y era la cosa más absurda y tonta del mundo, lo sé, pero como estaba en este modo víctima, como estaba en este modo de falta de amor propio y demás, yo no me sentí inspirada porque había dejado la responsabilidad hacia los demás y no había tomado mi responsabilidad para mí. Cuando yo comienzo a ir sola, cuando yo comienzo a hacer mis cosas sola, cuando yo comienzo a otra vez viajar sola, es tan rico porque yo hasta los viajes me los había quitado de mi vida porque no viajaba con la otra persona. Entonces, cuando yo comienzo a tomar otra vez el control de mi vida, antes de que esta persona estuviese en mi vida, fue muy bonito porque comienzo a enamorarme otra vez de mí, de mi vida y de las cosas que estoy haciendo. Y comienzo a ser cuidadosa, dejé de tomar alcohol, dejé de comer azúcar, por lo menos añadida. Y cuando hablo de por lo menos es porque obviamente hay carbohidratos que después la glucosa se transforma, o sea, se transforma después poco a poco en azúcar, bla, bla, bla. Pero yo ya no como dulces, yo todo me lo hago yo en casa, ya dejé de comer en la calle por completo. Vamos a decir que el 90% dejé de comer en la calle. Y así voy haciendo los cambios que necesitaba en mi vida, en mi entorno, las relaciones. Empecé a ver las personas desde otro ángulo. Comencé a ver a las personas no desde un ángulo de, bueno, ellos son mis amigos y están ahí ya. No, sino que yo les estoy aportando a ellos y también cómo ellos están siendo pilares y piezas en mi vida. ¿A qué me refiero con esto? A personas que yo consideraba, personas que yo amaba con todo mi corazón, veía que, bueno, hasta aquí llegamos porque ya no somos compatibles, ya no hablamos de nada, no tenemos temas en común, ya tú tienes una forma de pensar, yo también tengo otra, y simplemente poco a poco se disuelve la amistad y poco a poco se diluye, porque está bien, llega un punto donde tú, a medida que vas cambiando y la otra persona también va cambiando, también te vas
siendo consciente y siendo más consciente, o te vas haciendo más consciente de quién necesitas en tu entorno y a quién no necesitas o a quién no quieres también en tu entorno. Y saber con quién quieres ser incondicional y con quién no quieres ser incondicional. Y eso es totalmente perfecto. O sea, eso es parte de crecer y madurar en la vida. Muchas veces nos queremos aferrar a esa amistad, a esa pareja, a esa persona, cuando lo mejor es soltar para que tú puedas crecer y evolucionar. Y desde ahí realmente, si el camino se los vuelve a encontrar, pues genial, y si no, no pasa nada. Llegó y cumplió su función, y eso está increíblemente bien. Por lo menos yo lo veo así, y cuando comienzo a verlo así, comienzo a apreciar mucho más la vida, y comienzo a ver y a valorar mucho más el espacio y el tiempo. Entonces, eso me comienza a convertir en una directora de orquesta, una CEO estratega, porque comienzo a verlo en mi vida y obviamente lo llevo también a mi negocio. Cuando yo tomo todo esto que estoy haciendo a nivel personal y lo comienzo también a llevar a mi negocio, comienzo a ver en qué áreas estoy flaqueando, en qué áreas estoy dedicando más tiempo, incluso en mi equipo, o sea, en que yo les estoy diciendo en que inviertan el tiempo. Entonces ahí comencé a hacer una auditoría y comencé a ser brutalmente honesta conmigo y con las cosas que estábamos haciendo con respecto a, ok, ¿esto está sumando al negocio o no? Ah, bueno, nos dimos cuenta en una auditoría que estábamos haciendo que una de las personas más valiosas de la empresa estaba tomando 4 horas al día para hacer una actividad que otra persona la podía hacer tranquilamente. Yo, que soy el activo más valioso de la empresa, por así decirlo en este momento, estaba tomándome unas 5 horas o incluso hasta 10 horas a la semana o más. Yo creo que como unos 4 días, 3 días, entre 3 4 días a la semana me la tomaba para hacer actividades de bajo valor, de mucho volumen, que otra persona podía ejecutarlo. Y esto era porque me apasionaba mucho hacer eso. O sea, ni siquiera era porque yo quería, o bueno, sí, obviamente me quería, sino que tenía que hacerlo, sino que me apasionaba eso, porque yo amo también crear. Y el crear para mí es increíble. Pasé una semana entera haciendo una actividad que yo sé que otra persona lo hubiese podido hacer. Y quizás hasta más rápido porque yo, al ser tan apasionada por crear algo, pues obviamente también me dedico mucho en los pequeños detalles para que todo quede súper bien. Entonces estaba enfocada en cosas que no aportaban realmente negocio, invirtiendo una semana, 2 semanas, 3 semanas a cosas que no aportaban al negocio. Y eso es estancamiento total. Y eso es mantener una identidad que no te va a permitir escalar, que te va a mantener estancado totalmente o incluso retrocediendo. Y darte cuenta de eso y decirlo acá públicamente también es algo que yo sé que muchas veces no lo queremos decir en los negocios digitales. Yo sé que muchas veces no nos atrevemos a decirlo y que da miedo porque obviamente somos mentores, vamos a ser de alguna manera juzgados o lo que sea. Pero al final es también ser honesto contigo, y quizás no tienes que publicarlo en un podcast como lo hago yo, pero desde ahí, desde esa honestidad, hacer algo diferente y comenzar a planearlo y comenzar a hacerlo y tener una arquitectura de vida, comenzar a construir una identidad, trabajar los sistemas que te van a permitir mantener esa identidad, luego construir los sistemas de monetización, trabajar los sistemas que te permitan mantener esos sistemas de monetización y al final trabajar tu legado, porque al final estamos aquí con un propósito o para algo más grande que nosotros mismos y volver a lo que te dije al inicio, convertirnos en agentes de cambio. Este es la presentación de Coffee Vibes CEO. Es la primera y única vez en el año en que voy a publicar estos 7 episodios completos y seguidos uno tras otro. Y quería hablarte un poco de esta historia, de por qué nace este CEO Coffee, de por qué nace este espacio dentro del podcast, de por qué también nace el espacio dentro del podcast de las entrevistas a emprendedores, porque obviamente también aprendemos por experiencia ajena. Yo soy de las personas que me encanta ver los documentales y de personas grandes, famosas y demás, pero también de aquellas personas que sé instintivamente que van a ser, que son grandes y que van a ser exponencialmente más grandes todavía, y captar la historia en el momento que se están construyendo es increíble.
De hecho, la próxima semana tenemos una entrevista van a tener una entrevista con un gran amigo que lo entrevisté hace unos 5 años aproximadamente, y cuando lo entrevisto era una persona totalmente distinta a la persona que entrevisté esta semana, y fue, wow, qué bonito cómo has cambiado. Y obviamente también él me ve a mí y me dice, qué bonito cómo tú también has cambiado. Y esto me encanta. De hecho, como ritual, le dije, cada 3 o 5 años te voy a hacer una entrevista y vamos a ir viendo cómo has cambiado tú y cómo voy cambiando yo. Y eso también es como una especie de documental de nuestra propia vida, de nuestras propias formas de pensar, porque a lo mejor yo de aquí a 5 años o X tiempo, yo pienso totalmente diferente a cómo estoy pensando ahora, porque cambié y así somos. Entonces, de eso se trata esta serie, en donde te voy a estar hablando de cómo puedes crear tu negocio digital desde la autenticidad. Incluso si ya tienes un negocio digital, cómo puedes volver a ti, volver a casa, como le llamo yo, cómo puedes inspirar a otras personas realmente desde el servir, dejar de perseguir a las personas y simplemente atraer, y cómo puedes también hacerlo desde la calma. Te voy a estar hablando de los cambios que estoy haciendo en mi negocio, de lo que vamos a estar lanzando dentro del negocio, y te voy a estar hablando de casos que yo misma he vivido. En estos días te voy a traer también un episodio en donde me fue en fail total lo que fue un lanzamiento, y te quiero contar ese tipo de cosas porque quiero que sepas que como yo lo vivo, como yo lo experimento, que yo pienso también al respecto, porque al final creo que vemos mucho a los mentores como personas que les va excelente en todo, y eso es totalmente irreal. O sea, nos equivocamos, metemos la pata, hacemos las cosas a veces, aunque las planees, no salen como quieres, y cuando las planeas, a lo mejor te toca cambiar de plan, y cuando cambias el plan no fue el mejor plan, pero son partes de tomar la responsabilidad de volverte el CEO estratega de tu vida y tu negocio. Entonces, de eso se trata lo que viene. Por cierto, si te quieres registrar a la lista de espera de libro, aquí abajito te voy a dejar la página para que te puedas ir registrando y seas una de las primeras personas que adquiera el libro de The Vibe Method by Angie Ávila, porque es algo que es una joya. Como te dije, voy a sacar varios, pero este es el primero en donde englobo lo que por mucho tiempo había querido hacer y no lo había podido hacer. Y nace de la reconstrucción, nace de la reconexión. Y es increíble porque experimento y exploro una parte de mí que por mucho tiempo había dejado apagada, que era la parte de escribir. También, te voy a ser bien honesta, estoy tomando mucho ayuda de la inteligencia artificial para poder desarrollarlo mucho más rápido. Y esto es muy lindo porque todos los pensamientos que voy diciéndole y que voy plasmando, simplemente le pone orden y yo lo reviso, luego lo vuelvo a revisar, le vuelvo a decir otras cosas y demás, y se vuelve el proyecto muy bonito. Es como tener tu editor ahí de la mano. Y de hecho hay una estrategia que se utiliza a través de los escritores fantasmas, que es que tú le cuentas toda tu vida a una persona y esta persona pues te aterriza todo esto. Esto básicamente es esto, lo mismo, pero tú lo vas haciendo ahí con tu escritor fantasma, que en este caso es la inteligencia artificial. Entonces, es parte también de lo que voy a enseñar en el bootcamp del 23, 24 y 25 de abril, que si quieres registrarte, aquí abajito vas a tener toda la información. Es por el precio de un café para que puedan muchas más personas entrar, porque quiero que sí o sí construyas tu negocio digital desde la arquitectura. Si quieres el tutorial de cómo hacer un curso digital, lo vas a tener de bono, pero yo lo que necesito es que entiendas la estructura de lo que es un negocio digital, de lo que va a ser tu imperio digital. Entonces, te mando un súper abrazo. Muchísimas gracias por acompañarme en el principio de este episodio, y nos vemos el día de mañana con un nuevo episodio de esta nueva sección de Coffee Vibes Seal. Te mando un abrazo y vibra alto. Bye bye. Es momento de liderar tu vida y de convertirte en el ciego y estratega de tu vida y de tu